patrimonio neto. Habíamos quedado acá, habíamos terminado con, recuerdan que los dos grandes componentes del patrimonio que hemos dicho que eran los aportes de los propietarios y el otro rubro, resultados acumulados. Habíamos terminado de ver los aportes de los propietarios, ¿no? En lo que era capital suscrito, ajuste de capital, aportes irrevocables, temas de emisiones, que ya lo habíamos visto, y ahora comenzamos con el otro elemento del rubro del patrimonio, que eran los resultados acumulados. ¿Sí? Ahí ya. Entonces, ¿qué son los resultados acumulados? El mismo nombre nos está diciendo, ¿no es cierto? ¿Qué son? Pueden ser, ahí dice que son las utilidades obtenidas por el ente, porque normalmente el ente obtiene utilidades fuera, por supuesto que sí, ¿no? Pero la característica que tienen, ¿no? Estos resultados positivos, si así fuera, son los que se han ido acumulando de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque son resultados que aún no han sido distribuidos, no han tenido una asignación específica, ¿no? Por parte de los propietarios. ¿Sí? Por eso dice ahí el concepto, fíjense, son utilidades obtenidas por el ente que aún no han sido distribuidas, ¿no? Y si no han sido distribuidas, algunas, dice, han permanecido, ¿no? en el patrimonio neto. Ese permanecido le tienen que dar a ustedes el sentido de que son utilidades retenidas por la entidad, ¿no? Por el propietario. Son utilidades retenidas. O sea, puede ser que estén formando parte, por ejemplo, de una reserva, o que sencillamente sigan permaneciendo en el patrimonio neto porque no fueron distribuidos y se van a acumular, ¿sí? De ejercicio en ejercicio. Entonces, el primer rubro, digamos, de este gran rubro de resultados acumulados son justamente las ganancias reservadas, ¿no? Y ahí, por eso el concepto de las ganancias reservadas dice que son las ganancias retenidas por la entidad, que era lo que yo les decía, retenidas por la entidad, por disposiciones legales en algunos casos, como por ejemplo en el caso de la reserva legal, ¿no? Por disposiciones estatutarias en un contrato social, como en el caso de la reserva estatutaria, y otras reservas o utilidades que son retenidas por voluntad social, como en el caso de la reserva facultativa. Eso ya es con explícita voluntad de los socios o propietarios de la entidad, ¿no? Ahora, entonces, en este rubro encontramos como subrubros, dentro de las ganancias reservadas, la reserva legal, la reserva estatutaria y la reserva facultativa, ¿sí? Ahora, fíjense, dice, las reservas en un concepto, de acuerdo a lo que acabamos de ver justamente en el concepto de las reservas, ¿no es cierto? Son importes o constituyen restricciones a la distribución de utilidades. ¿Por qué? Porque si una utilidad, parte de una utilidad ha sido destinada a constituir una reserva, ese monto constituido en reserva no se puede distribuir, ¿no es cierto? Porque ya está constituyendo la reserva. Entonces, por eso dice que es una limitación a la distribución de utilidades. Son montos reservados, apartados, digamos, con ese destino específico de constituir una reserva cualquiera del periodo. ¿Sí? Bien, luego dice, esas ganancias lógicamente son las que se separan para constituir las reservas, ¿no? Ahora, se las entiende además, ahí clarito lo dicen y lo tienen ustedes, como una protección, ¿no es cierto?, adicional que tiene el ente, digamos, tanto para el ente, o sea, tanto para los propietarios como para los terceros o acreedores, ¿no?, que tienen vínculos con la entidad. Ustedes saben que hay varios terceros que se relacionan con la entidad. Entre esos terceros no solamente están los acreedores, sino están los proveedores, están los clientes. Ustedes ya saben cuáles son los llamados usuarios, ¿no?, de la información contable. Entonces, es una protección adicional que tienen todos ellos, ¿no es cierto?, por digamos, las posibles obligaciones que pueda tener el ente con cada uno de ellos. ¿Por qué? Eso es porque si en algún caso particular, en algún momento de la vida de la entidad obtiene pérdidas, lo que se busca es que la entidad tenga con qué afrontar esas pérdidas, ¿no?, con qué absorber esas pérdidas, para que no se perjudiquen ni los propietarios ni los terceros. Es por eso. Entonces podemos decir además que la finalidad de estas reservas es proteger el capital, ¿no? Es proteger el capital. Ustedes van a ver cuando hay pérdidas que lo último que se toca es el capital, lógicamente, porque ya es una situación
delicada, digamos, que se vea disminuido el capital de la entidad a causa de una pérdida. Entonces, por eso decimos que estas reservas tienen, además de lo que hemos dicho, sirven para proteger de forma adicional el capital de la sociedad, ¿no? Bueno, ahora, por si eventualmente se ve reducido ese capital por alguna pérdida. Vamos ahora a ver los conceptos de cada una de las reservas y acá, por favor, presten mucha atención, porque también en este tema les cuesta diferenciar algunas cosas de las reservas, algunos conceptos, ¿no? Es lo que nosotros observamos de los exámenes que estamos viendo. Entonces presten atención porque son reservas diferentes, ya vamos a ver, inclusive tienen cuadritos que les ayudan perfectamente a ubicarse, ¿no? Por esto que estoy diciendo. Acá tenemos el concepto de cada una de las reservas. ¿Qué dice de la reserva legal? Ustedes ya saben que esa reserva legal se constituye, o la entidad la debe constituir, ¿no? ¿Por disposición de quién? Por disposición de la ley de sociedades, la ley general de sociedades, así se llama, la ley 19.550. Antes de esa ley, no se vayan a confundir, se llamaba ley de sociedades comerciales, pero con la modificación del Código de Comercio, del Código Civil y Comercial, se modificó en algunos artículos también la ley de sociedades y se pasa a llamar ahora ley general de sociedades, porque antes había una distinción de las sociedades que eran comerciales de las que no. Bueno, ahora no. Ahora la ley no hace esa distinción, directamente son todas las sociedades en general, por eso el nombre de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que establece la ley general de sociedades? Establece que esta reserva legal se debe constituir por un importe, dice clarito ahí, no menor al 5%, o sea que si los propietarios lo deciden pueden constituir la reserva legal por un importe superior al 5%, pero el mínimo legal requerido es el 5%, o sea que no pueden constituir un 3% de reserva legal, sino mínimo un importe no menor al 5%, ¿sí? Pero dice acá que debe ser constituida por un importe no menor del 5% de las ganancias realizadas y líquidas hasta alcanzar el 20% del capital. Ese 20% del capital, acá también el concepto tiene que quedar claro, dice hasta alcanzar el 20%. Eso no quiere decir que sea un tope para constituir la reserva legal, sino que es más bien un piso. O sea, la entidad, los propietarios no pueden dejar de constituir la reserva legal en todos los ejercicios hasta que alcance el 20%, ¿no? Eso es lo exigido por la ley. Ahora, una vez que alcanzó ese 20%, la reserva legal puede seguir constituyéndose, ¿no? Eso ya es por decisión de los propietarios. Una vez que alcanzó el 20%, ya es decisión de los propietarios seguir incrementando la reserva legal. ¿Se entiende lo que les estoy explicando? El mínimo por ciento es lo mínimo, no puedo constituirla por menos. Hasta alcanzar el 20%. Una vez que alcanzó el 20%, se puede seguir incrementando la reserva legal sin ningún problema, pero ya es decisión de los socios hacerlo o no. ¿Sí? Entonces, esa decisión, ¿cuándo se va a tomar? Cuando se reúna la asamblea de accionistas, ¿no? Al cuarto mes de cerrado el ejercicio económico. En esa asamblea general, ustedes ya saben, la ley les da un plazo de 4 meses para cerrar los estados contables, cerrar el ejercicio, elaborar los estados contables, y en esa asamblea, ¿qué es lo que se hace? Se pone en consideración los estados contables, los propietarios deben aprobar los estados contables y tomar la decisión de qué hacer con la ganancia o las utilidades obtenidas en ese caso. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Luego dice el concepto de la reserva estatutaria. La reserva estatutaria es aquella que está establecida para su constitución dentro de qué. ¿Dónde va a estar especificada la constitución de la reserva estatutaria? En el estatuto social o contrato social, es decir, al momento de constituirse la sociedad, los socios ahí en ese momento ya deciden, por eso incluyen en el contrato social o estatuto, ¿no es cierto?, la disposición de tener que constituir una reserva, ¿no? Y ahora esa reserva lógicamente también en el contrato debe estar especificado por qué porcentaje se va a constituir, ¿no? Y cuál va a ser el destino de esa reserva. Porque la reserva estatutaria tiene que tener un propósito de constitución, no se constituye por las dudas, ¿no? O para cualquier cosa, no, tiene que tener un propósito definido. Estas dos reservas, tanto la legal como la estatutaria, tienen una característica de que son
obligatorias, ¿no? Son reservas de constitución obligatoria. En un caso, ¿por qué? Porque en la legal, ¿quién es la que obliga a constituir esa reserva? Ya dijimos, la ley de sociedades. Y en el otro caso, que la reserva estatutaria, es el contrato social o estatuto el que dispone esa obligatoriedad de constitución de la reserva. Y ya dijimos que lo que está establecido en el contrato social es una ley para la sociedad y debe ser cumplida, ¿no? Por eso la constitución de esas dos reservas son de carácter obligatorio. Y la última que nos queda por ver es la reserva facultativa, ¿sí? Esa reserva facultativa es aquella reserva que está constituida por voluntad de los socios en una asamblea, ¿no? En una asamblea o reunión de socios. Asamblea, si es una sociedad por acción, reunión de socios si se trata de otro tipo de sociedad, ahí por voluntad expresa de los socios, ¿no es cierto?, que son los que deciden constituir una reserva, y esta reserva facultativa también tiene que estar especificado en esa, ¿dónde va a quedar la constancia de esta decisión? En el acta de asamblea de esa asamblea o reunión de socios ordinaria, va a quedar ahí, ¿no es cierto?, la constancia de que los socios, la voluntad de los socios de constituir una reserva, y tiene que estar también especificado cuál es el monto o el porcentaje por el cual se va a constituir la reserva y cuál es la finalidad, es decir, para qué. Debe estar establecida la finalidad de constitución de una reserva facultativa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguro? Sí. Sí. No es obligatorio. Sí, si los socios lo desean, sí, porque vos tenés la reserva facultativa. En los otros tipos de sociedades, como aquí la compañera muy bien está diciendo, estas reservas son de constitución obligatoria para las sociedades por acciones y para las SRL, que están equiparadas, digamos, a las sociedades por acciones de SRL, ¿no? El resto de las sociedades no tienen la obligación de constituir estas reservas porque la ley no lo dice, ¿no? Ustedes tienen que ir al artículo 70 de la ley. Ahí en el artículo 70 de la ley está establecido, ¿no?, la obligatoriedad de constitución de las reservas. Entonces, los otros tipos de sociedades pueden constituir sociedad o socio, pero ¿cuál es la que les queda? La facultativa. La facultativa. O la estatutaria si es que la prevén en un contrato, ya. Pero la legal ya no. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver acá. Ustedes tienen como una especie de cuadrito, ahí fíjense que está todo encolumnado, ¿no? En la parte de arriba tienen la referencia a qué es lo que está desarrollado abajo, entonces tienen las reservas, tienen el instrumento. ¿Qué significa esos instrumentos que dice ahí? El instrumento que digamos que es la base de constitución de estas sociedades. ¿Cuál es el instrumento o la documentación respaldatoria, ¿no es cierto?, de la constitución, de la obligatoriedad que respalda la constitución de estas sociedades? Eso es lo que quiere decir. ¿Y cuál es la finalidad con la cual se puede constituir cada una de estas reservas, ¿no? Entonces, vamos a la legal. Esto ya lo hemos conversado, pero igual está resumido acá. En la legal, ¿cuál es el instrumento que respalda la constitución de una reserva legal? La Ley General de Sociedades, la Ley 19.550. Ese es el instrumento, ¿sí? Por eso ustedes cuando vayan a registrar la constitución de una reserva legal, tienen que poner como documentación respaldatoria la ley, porque es la que está indicando la obligatoriedad de su constitución, ¿sí? Y bueno, ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué se constituye una reserva legal? Esa es la finalidad. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin para el cual se constituye? Claramente, la reserva legal, la ley la impone como obligatoriedad. ¿Por qué? Porque es para absorber futuras pérdidas. Ese es el objetivo de la reserva legal. No se constituye con otra finalidad. La finalidad de su constitución es absorber pérdidas. Esa es la intención que tiene la ley cuando impone la obligación de constitución de esa reserva legal. ¿Entienden eso? Es diferente, por eso les digo acá, cuidado, porque no todos son iguales. Vamos ahora a la reserva estatutaria. ¿Cuál es el instrumento que respalda su constitución? El estatuto o contrato social. ¿Sí? Bien, ¿y cuál es la finalidad de la reserva estatutaria? Dijimos que en ese contrato social o estatuto tiene que estar establecido el porcentaje por el cual se va a constituir esa reserva y la finalidad para la cual se constituye la reserva. Tiene que estar especificado el contrato, si uno lo lee, tiene que decir para qué los socios
disponen desde el momento de constitución de la sociedad que se constituye esa reserva estatutaria. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos un fin determinado, eso es. Entonces, por eso dice ahí, destino señalado, fin especificado, como ustedes le quieran llamar, es lo mismo, y el porcentaje, ¿no? El porcentaje prefijado tiene que estar escrito ahí en el contrato o en el estatuto, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál podría llegar a ser? Un destino, ¿no es cierto?, prefijado para constituir una reserva estatutaria. Como dice ahí, por ejemplo, puede ser para la renovación de un bien de uso. Supónganse en una empresa industrial, la empresa sabe que en X cantidad de años va a tener que renovar las maquinarias de la fábrica, ¿no? Entonces, ellos ya prevén desde ese momento constituir una reserva. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, ¿no?, la entidad pueda hacer ese reemplazo de esas maquinarias que son necesarias en la planta fabril. ¿Sí? Ese puede ser un destino, o si no, un rodado, supónganse, ¿no? Como dice ahí, un bien de uso en general. Es un ejemplo. ¿Sí? Vamos ahora a la reserva facultativa. ¿Cuál es el instrumento que respalda su constitución? En el caso de una reserva facultativa, dijimos que se constituye por voluntad de los socios. Entonces eso tiene que quedar plasmado, esa voluntad, ¿dónde se expresa? Se expresa en una asamblea o en una reunión de socios. Entonces, ¿dónde queda plasmado eso? En el acta de asamblea o reunión de socios. ¿Sí? En esa acta de asamblea o reunión de socios va a decir que los socios, tal día reunidos en la asamblea dispusieron la constitución de la reserva facultativa, y también en esa acta debe figurar el importe por el cual se va a constituir la reserva facultativa y la finalidad con la cual los socios deciden constituir esa reserva facultativa. ¿Sí? Por eso dice ahí el cuadrito, fíjense, un fin determinado tiene que tener y tiene que estar especificado, ¿no es cierto? Y también tiene que decir cuánto, por supuesto. Y si no dice un fin determinado, acá sí se puede, digamos, fíjense que ahí dice o previsión general, ¿no? ¿Qué significa eso de previsión general? Significa que en el momento en que se decide constituir esa reserva facultativa, su fin todavía no está orientado no está orientada a la constitución a un fin puntual determinado. Entonces, es para lo que los socios decidan, ¿no es cierto?, en adelante, aplicar la constitución de esa reserva facultativa. Por eso decimos fin determinado o previsión general, ¿no? Ahora, ejemplo. Bueno, ahí dice, para ampliar la planta fabril, por ejemplo. Ya no es para reemplazar las maquinarias, supónganse, sino es para ampliar la planta fabril. Porque saben que en algún momento empiezan con algo, digamos, mínimo, y saben que en algún momento van a necesitar ampliar la capacidad de planta. Entonces, bueno, ahí está previsto, ¿no? Si ese sería un fin determinado o específico de una reserva facultativa, y si no, dirá para previsión general en el acta. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que cuando les pedimos este tema en el examen, por ejemplo, todos ponen que la finalidad de la constitución de la reserva es absorber carga. Que no es así. La única que tiene esa finalidad, ¿cuál es? La reserva legal. Las otras reservas no. Tienen que tener su finalidad específica. ¿Sí? Ya cuando lleguemos a ese tema, ya vamos a ver otra cosita ahí, pero ustedes acuérdense de ello, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de su constitución? Bueno, ¿entendimos ahí? Hay otra cosita que la ley dice, ¿no? O la ley establece. Por ejemplo, en ese mismo artículo 70, si ustedes lo leen, ¿no? Consultan la ley, estaría bueno que lo lean, a ver si ya se van familiarizando con eso. Ahí hay una parte del artículo que dice que la entidad puede constituir otras reservas aparte de la legal, ¿no? Que es la obligatoria. Dice, en cualquier tipo de sociedad, dice, puede constituirse otras reservas, aparte de las legales, ¿no? Ahí es donde lo dice específicamente, que era tu pregunta, pero pone una condición la ley. Y dice, siempre, ¿no? Siempre y cuando esas reservas sean razonables, ¿no es cierto?, y respondan a una prudente administración. Es lo que la ley pide como condición. Porque no es cuestión de que los socios digan, sí, hagamos una reserva del 20%, del 50%, y la finalidad tampoco esté
sea, digamos, algo razonable, ¿no? Por eso la ley ahí le pone un límite y dice, bueno, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una buena administración, ¿no? Esa es la condición que pone. Ahora, ¿qué más dice ese artículo 70? Ese artículo 70 también hace referencia a que, por ejemplo, en el caso de la reserva legal, ¿no? La reserva legal puede ser que en algún momento esta reserva legal quede disminuida, ¿no? Quede disminuida si es que hay que absorber alguna pérdida, por ejemplo, ¿no? Si ese llegara a ser el caso, en algún momento de la vida de la sociedad, ¿qué es lo que dice la ley? Que no se puede, si eso pasa, no se pueden distribuir ganancias hasta tanto se complete el monto de la reserva legal. Ustedes fíjense, todos los ejercicios de las utilidades que se obtienen hay que destinar un 5% mínimo para constituir esa reserva legal, y eso hay que hacerlo todos los ejercicios hasta llegar al 20%. Los socios no pueden decir, no, este ejercicio no vamos a constituir la reserva legal. No se puede, hay que constituirlo. Bueno, salvo que se obtenga una pérdida, y en ese caso no se va a poder, ¿no? Pero en el caso de que haya utilidades hay que constituirlo. Ahora, supóngase que por cualquier motivo queda reducida la reserva legal, la ley clarita dice que a partir de ese momento no se pueden distribuir ganancias hasta que la reserva no vuelva a alcanzar ese 20%. O sea que si se tiene que elegir entre constituir la reserva o distribuir, y no pueden elegir, tienen que constituir la reserva primero y si tienen un remanente se hará la distribución. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que los socios puedan decir, no, como ya en algún momento alcanzamos el 20%, ahora no la constituyamos y distribuyamos las utilidades. No se puede. Hay que constituir hasta volver a alcanzar el 20%. ¿Sí? Eso dice la ley. Vamos a ver ahora otro tema en relación de las reservas, que es el uso que se le puede dar a las reservas. Y es acá donde realmente acá sí confunden, acá es donde confunden la finalidad con la cual son constituidas las reservas con el uso que se le puede dar a las reservas. Fíjense cuál es el uso que se le puede dar a la reserva legal, a la reserva estatutaria y a la reserva facultativa. Todas las podemos utilizar para absorber pérdidas, ¿no? Pero estamos hablando del uso, no de la finalidad de su constitución, porque no son constituidas para eso todas. ¿Está claro? Pero sí se las puede usar. Si una entidad tiene, una sociedad tiene constituidas 3 reservas y tiene una pérdida que absorber, puede utilizar esas reservas, las debe utilizar para absorber la pérdida, antes de llegar al capital. ¿Sí? Porque ahí hay un orden que va a haber que respetar, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Se pueden utilizar. Y es más, la reserva, ojo que acá es la única, la reserva facultativa, además de poder ser usada para absorber una pérdida, se puede capitalizar, ¿no? Se puede utilizar esa reserva, el monto reservado, el concepto de reserva facultativa, para aumentar el capital. Por eso dice, el uso es para absorber pérdidas y por capitalización. ¿Sí? Ahí está clarito. Fíjense, aparte ahí abajito le hemos aclarado bien los conceptos. ¿Qué significa capitalizar una reserva facultativa? ¿Qué significa eso? Significa que esa reserva se va a convertir en ¿qué? En capital. Se va a convertir en capital, ¿no es cierto? Esa reserva que dice ahí se hubiera acumulado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer la entidad? Al convertirla en capital tiene que entrar en nuevas acciones por el monto de la reserva, que se va a destinar a capitalizar. ¿Sí? Y va a entregar esas acciones, va a emitir nuevas acciones y se les va a entregar a cada uno de los accionistas en la proporción que a cada uno le corresponda, en la proporción en que cada uno haya participado o participe del capital suscrito o del capital social. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿qué significa? Acá hay otra cosa nueva, digamos, otro concepto nuevo que dice desafectación de la reserva facultativa, ¿no? ¿Qué significa desafectar una reserva? ¿Qué significa desafectar? Desafectar significa dejar sin efecto, ¿no es cierto?, el objetivo de su constitución. O sea, si la finalidad ha sido constituirla para algo, ¿no es cierto?, entonces se deja sin efecto ese objetivo y es como que se libera, ¿no es cierto?, los fondos reservados en esa reserva facultativa y se la puede utilizar para otra cosa, ¿no? Eso es desafectar una reserva. Por eso dicen, fíjese, implica restituir el saldo dentro del patrimonio neto
¿qué movimiento se va a producir cuando uno desafecta una reserva? Ya dejamos este monto de reserva facultativa, ya no lo queremos dentro de la reserva. Por eso la vamos a desafectar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el monto que está figurando en la reserva facultativa lo vamos a trasladar para otros rubros del patrimonio. Eso significa, ¿no? Por eso dice ahí, implica restituir, ¿no es cierto?, el saldo de la reserva. ¿Y dónde va a ir a parar? ¿Cuál es ese otro lugar donde van a ir los fondos que estaban antes en la reserva facultativa? ¿No? A los resultados no asignados, a ese gran rubro que se llama resultados no asignados, que es donde están los resultados acumulados de ejercicios anteriores, ¿no? Vuelve a ser resultado. Alguna vez, cuando se constituyó la reserva, ¿de dónde salió el monto de la reserva? ¿De dónde se toma el monto para constituir cualquier reserva? De los resultados acumulados, porque ahí están las ganancias, las supuestas ganancias acumuladas y la ganancia del ejercicio, ¿no? De ahí sale y se constituye la reserva. Sale de un rubro del patrimonio y va a parar a otro rubro del patrimonio. Bueno, acá es lo mismo, más que al revés. Deja de existir ahora esos montos en la reserva facultativa y vuelven a su origen, a los resultados acumulados. ¿Se entiende? Eso es desafectar una reserva. Y eso, por supuesto, tiene que hacerse también por decisión de socios, ¿no? Los socios tienen que decidir eso, ¿no? Y eso, ¿dónde va a quedar reflejado? No es que va a quedar en el aire, ¿dónde va a quedar reflejado? En un acta de asamblea, que es donde se tomó o reunión de socios, que es donde se tomó esa decisión. Siempre, porque acá cuando ustedes vayan a registrar todos estos movimientos que se producen en el patrimonio neto, obviamente que siempre hay una documentación respaldatoria. Bueno, esta es la documentación respaldatoria. Nada se hace así, en el aire, digamos. Siempre ustedes han visto que al lado de cada asiento contable, nosotros ahora, porque no tenemos la documentación, porque le damos un enunciado, en algunos casos, tienen ustedes que identificar de ese enunciado cuál es la documentación respaldatoria para ponerla en el asiento. Porque en base a eso es que uno hace el asiento contable. Por eso es que es tan importante que la documentación esté correctamente expuesta al lado del asiento. Porque si no, si ustedes no la ponen, están inventando la registración contable. Si yo estoy poniendo que la empresa cobró algo, ¿qué tengo que tener al lado? La constancia de que cobró. Yo en base a eso registro. Por eso es que en el otro práctico que ustedes hacen en clase tienen la documentación. Porque es así como ustedes van a hacer la contabilidad, con esa documentación. No se van a encontrar con ningún enunciado que les diga qué tienen que hacer. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Van a procesar, van a clasificar pilas de documentación de una empresa. Y en base a eso tienen que registrar. Entonces, por eso es importante todo esto que ustedes están aprendiendo ahora, cuál es la documentación respaldatoria de los movimientos que se producen en el patrimonio neto, así como han aprendido de los otros elementos de la ecuación contable, del activo y del pasivo. ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo. Nada más que la documentación es diferente. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, muy bien. Sigamos. Miren, acá tenemos un ejemplito sencillo que ustedes lo van a ver en la práctica, ¿no? En este caso es una constitución de las reservas. Entonces, ¿cómo hacemos para constituir una reserva? ¿Cuál es el asiento contable que se hace? Vamos a debitar la cuenta resultados no asignados. Ustedes dirán, ¿por qué el resultado no asignado? Si acá estamos constituyendo la reserva legal, la reserva estatutaria, y en este ejemplo también hay una reserva facultativa, ¿no? Acá en este caso los socios han dispuesto constituir la reserva facultativa, ¿no? Ahí tienen los porcentajes establecidos, ¿no? El que figura en el estatuto y el que figura en el acta de asamblea donde los socios tomaron la decisión de constituir la reserva facultativa, ¿no? ¿Por qué no debitamos la cuenta resultado del ejercicio? Si estas reservas se constituyen con las ganancias obtenidas en el ejercicio. ¿Por qué? Esa pregunta nos tenemos que hacer, porque estas son ganancias del ejercicio, ¿no? Que los socios se reúnen, les vuelvo a repetir, se reúnen dentro del cuarto mes,
de finalizado el ejercicio económico, la sociedad tiene tiempo 4 meses para cerrar el balance, ¿no? Y que los socios se reúnan en la asamblea ordinaria para aprobar esos estados contables, para aprobar el resultado del ejercicio, ¿sí? Y ahí, en esa asamblea o reunión de socios ordinaria, se toma la decisión de qué es lo que van a hacer, ¿no? En este caso, la decisión solamente de quién, de la reserva facultativa, porque eso sí que es la decisión de los socios. Las otras dos no. No es una decisión que toman. Tienen que hacerlo para dar cumplimiento a la ley y al estatuto del contrato social. Son de constitución obligatoria. La estatutaria y la legal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no debitamos la cuenta resultado del ejercicio? Y acá tenemos la cuenta resultados no asignados. ¿Por qué? Porque si ustedes, no sé si hicieron en el mental los asientos, vieron los asientos de cierre de libros y los asientos de refundición de cuentas. ¿Lo estudiaron? Bueno, eso sale de ahí. ¿De dónde sale el resultado de cada ejercicio? ¿De dónde obtengo yo contablemente el resultado de cada ejercicio? Del asiento de refundición. El asiento de refundición, ¿cuál es? Cuando yo debito todas las cuentas de ganancia, acredito todas las cuentas de pérdida y por diferencia obtengo, ahí en ese asiento me aparece la cuenta resultado del ejercicio, ¿no? Que si es una ganancia va a tener saldo acreedor y ahí se equilibra, ¿no? Ahí obtengo el resultado del ejercicio. Eso es cuando cierra el ejercicio, fecha de cierre del ejercicio, hago eso yo. Y luego de hacer eso, tengo que hacer el asiento de cierre de libros, donde yo voy a debitar las cuentas patrimoniales del pasivo y voy a acreditar las cuentas patrimoniales del activo. Las cuentas tienen que quedar en cero al cierre del ejercicio, ¿no? Y ahí, por supuesto que no me va a equilibrar el activo y el pasivo. ¿Cuál va a ser la cuenta que me va a equilibrar? Todas las cuentas de patrimonio, me estoy olvidando de las cuentas de patrimonio, las que tienen saldo acreedor también las voy a debitar, ¿no? Y dentro de esas cuentas también va a estar la cuenta de resultado del ejercicio. Ahí se va a equilibrar el asiento, si no, imposible, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque activo es igual a pasivo más patrimonio, y dentro de ese patrimonio está el resultado del ejercicio, están los resultados acumulados del ejercicio anterior y el resultado del ejercicio. Eso es lo que hago al cierre del ejercicio. ¿Y cuál es el primer asiento que yo hago cuando comienza el ejercicio nuevo? El asiento de apertura. Muy bien, vuelvo, las cuentas patrimoniales vuelven a tener su saldo, entonces doy vuelta al asiento, debito las cuentas patrimoniales de activo, acredito las cuentas patrimoniales del pasivo y del patrimonio, y vuelven las cuentas a tener el saldo de inicio para este nuevo ejercicio, ¿sí? Y la cuenta resultado del ejercicio ya no puede seguir existiendo con saldo esa cuenta, porque tiene que quedar libre para poder recibir el nuevo resultado del nuevo ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un asiento, el primer día también del nuevo ejercicio, que diga, si el resultado del ejercicio es una ganancia, la cuenta del resultado del ejercicio tiene saldo acreedor, muy bien, porque es una ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debito la cuenta resultado del ejercicio para cancelarla y dejarla en cero. ¿Y qué cuenta acredito? ¿En qué cuenta se acumulan los resultados? Resultados no asignados. Entonces, dentro de esa cuenta, yo tengo el resultado del ejercicio anterior. ¿Por qué este asiento? Fíjense qué fecha tiene. ¿Qué fecha tiene? Alguien el ejemplo que estamos dando nosotros. Fecha 28 de marzo. En este caso, la sociedad ha cumplido, ¿no?, con lo dispuesto por la ley. En 3 meses terminó el balance, se reunió la asamblea, el socio, está en la reunión de socio, cualquiera de los dos, ¿sí? Y ahí se hace esto, se dispone con el resultado del ejercicio. Pero en marzo de este nuevo ejercicio, ya está, la cuenta resultado del ejercicio está en cero y el resultado del ejercicio anterior, que los socios están ahí diciendo qué se va a hacer con ese resultado, está dentro de la cuenta de resultados asignados. Por eso se le dice esa cuenta. ¿Han entendido eso? Perfecto, muy bien, eso no se lo olviden, ¿no? Muy bien. Ese es un ejemplo de constitución. Ahora, abajo, ¿qué tienen? Un ejemplo de qué? De lo que vimos de desafectación de la reserva, que era cuando
los montos que están reservados en esa reserva facultativa vuelven a su lugar de origen. Entonces, por eso debitamos la cuenta de reserva facultativa que tiene saldo acreedor, la debitamos para dejarla en cero. ¿Y a dónde vuelven los fondos reservados? A los resultados asignados. Vuelven a acumularse los resultados asignados. ¿Se entiende cómo es el asiento de desafectación de una reserva? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos con el otro. Okay. Ahora sí, terminamos con las ganancias reservadas, primer gran rubro de los resultados acumulados. ¿Estamos? Ahora vamos al otro gran rubro. Sí. ¿En la gráfica decimos? ¿Cómo que no se ve? Les dije que era desafectación el último accidente, ¿no es cierto? Desafectación. No importa, también gracias, porque se me puede pasar. Se me puede pasar porque uno a veces va pensando y por ahí cree, por apurada, por hablar, uno cree que lo dijo y no lo dijo, ¿no? Me paran cualquier cosa que vean que yo no diga o que me olvide de algo, me dicen, por favor, ¿sí? Aquí no estoy pensando que yo no lo había dicho, por eso me sorprendí, les pregunté, pues digo, capaz que no lo dije en serio. ¿No? Pues yo lo pienso, pero por ahí no lo digo, ¿sí? Entonces, bueno, así estamos, gracias Nacho. Resultados no asignados. Dijimos al otro rubro dentro de los resultados acumulados, ¿no? Estos resultados no asignados, ya sabemos que son resultados, como su concepto lo dice, que se van acumulando. ¿Por qué? Porque son resultados que no tienen una asignación específica. Los propietarios o los socios dijeron, de estos resultados, bueno, no sabemos qué vamos a hacer, no se distribuye como dividendo, no se constituye reserva porque ya han constituido la reserva que correspondía y hay un remanente del resultado y queda ahí, sin asignación específica. ¿Se entiende eso, no? Muy bien. Ahora, son utilidades acumuladas, como dice más abajo, por eso dice, son utilidades acumuladas sin acción específica o, cuidado, no siempre son utilidades, se puede tratar de pérdidas, ¿no? O pérdidas acumuladas que aún no han sido absorbidas. ¿Sí? Acá hay que tener en consideración lo siguiente. ¿Cuál sería una pregunta que nosotros podemos hacer? ¿Cuánto tiempo podemos decir, a ver, cuánto tiempo pueden permanecer estos resultados, ¿no es cierto?, sin ninguna asignación específica? Porque, a ver, puede ser 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Eso va a depender del órgano colectivo. ¿Quién es el órgano colectivo? ¿Está representado por quién? ¿O constituido por? Los socios, los propietarios, los accionistas. Este es el órgano colectivo en toda sociedad. El órgano que decide, por eso se llama colectivo. Ellos son los que toman las decisiones. ¿Sí? Después habíamos dicho que teníamos el otro órgano. Hay 3 órganos en todas las sociedades. ¿Sí o sí? El órgano colectivo, el órgano... ¿Cuál es el otro? Esto tiene que estar clarito conmigo. ¿Cuál es el otro órgano? Porque si no, en los temas que ya hemos visto, por ejemplo, el de los aportes y irrevocables, ya estuvimos hablando del otro órgano que yo le estoy preguntando cómo se llama. ¿No viste esa clase? Está bien, no hay problema. Repasar. Fíjate en el párrafo. Y cualquier cosa que no entiendan, ya saben. Nos preguntan. ¿Sí? Bueno, no quedarse con la duda. El órgano de administración. ¿Y quién es el que administra la sociedad? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? A los que vinieron, a ver si hacen un poquito de memoria. Ese órgano de administración recibe distintos nombres según sea el tipo de sociedad. Si se trata de una sociedad por acciones, ¿cómo se llama ese órgano de administración? El directorio. Y si se trata de otro tipo de sociedad, no se llama directorio. ¿Cómo se llama? Gerencia. Ahí están, ¿quiénes son los que administran? Los gerentes, ¿no? En el caso de la sociedad por acciones, el director es el representante máximo del órgano del directorio, que es el órgano de administración. ¿Sí? Y el otro órgano, ¿cómo se llama? Que también tiene que existir, porque si no, el administrador va a hacer lo que quiera. El órgano de control.
o el órgano de fiscalización. ¿Sí? ¿Estamos? No se olviden de eso, ¿no? ¿Para qué está el órgano de control o el órgano de fiscalización en la sociedad? Para controlar que el órgano de administración cumpla con las directivas señaladas o establecidas por el órgano volitivo. Porque el rumbo o la dirección que toma la sociedad depende del órgano volitivo, de los socios, que son los dueños. Ellos son los que deciden todo. ¿Sí? ¿Está claro? Y el órgano de dirección tiene que administrar la sociedad dando cumplimiento a esas pautas establecidas, a esas metas, a esos objetivos establecidos por el órgano volitivo. Y el órgano de control está para verificar que sea así. Y no que el administrador se desvíe para otro lado. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Así funciona el órgano dentro de una sociedad. Entonces, acá, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del órgano volitivo. ¿Hasta cuándo puede, que son los que deciden del destino de las utilidades, de las ganancias, ¿no? ¿Hasta cuándo puede quedarse distribuido un resultado positivo? Va a depender del órgano volitivo, ¿no? Pero, ¿no? Cuando este se reúne, bueno, ahí decidirán qué hacer. Pero además, además, acá hay una situación que la ley claramente la contempla. Esto es así para todas las sociedades, excepto para las sociedades anónimas y para las SRL. Esto es el comercio que ustedes mínimamente me gustaría que lo sepan esto, ¿no? Después van a estudiar sociedades con profundidad, pero más o menos tienen que tener idea de estas cosas, ¿no? No es que pueden quedar ahí indefinidamente para las sociedades anónimas y para las SRL que estén comprendidas dentro del artículo 299, inciso 2 de la ley, ¿no? Para esas sociedades no. Esas sociedades tienen que distribuirse en el tienen que darles una asignación específica, sí o no. Ese es el requerimiento de la ley. ¿Cuáles son esas sociedades que yo les indiqué recién, que les dije del artículo? ¿De qué habla ese artículo 299, inciso 2? ¿Saben cuáles son? Las sociedades que cotizan sus acciones en la bolsa. Y las acciones, específicamente el inciso 2 no dice eso lo dice el inciso 1. El inciso 2 dice, ¿no? Cuando la sociedad, el capital social de la sociedad alcanza un determinado monto. Ese monto se va actualizando con el tiempo, ¿no? Se va actualizando. Si ustedes toman la ley, van a tener un monto que no está vigente hoy. El monto vigente hoy es 2.000 millones de pesos en el capital de esa sociedad. Si el monto de capital, miren la cifra que estamos manejando, ¿no? 2.000 millones de pesos. Si el capital de esas sociedades, que son las que cotizan sus acciones en bolsa normalmente, el capital de una SRL o el capital de una sociedad por acciones alcanza ese monto, ¿no? Sí o sí está obligada a distribuir sus resultados, a darles una asignación específica, o constituye reserva, o se distribuye dividendos en efectivo, o dividendos en acciones, lo que sea, pero no pueden dejar acumulándose las ganancias. ¿Se entiende? Eso es lo que pide la ley. Bueno, ahora ¿qué tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? Las ganancias. Bueno, ¿de dónde? Acá hay un cuadrito que les explica de dónde salen las ganancias acumuladas, porque ya lo saben. Es para que no se olviden nada más. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos ganancias acumuladas? Cuando los resultados acumulados positivos superan son mayores a los resultados acumulados negativos que alguna vez haya tenido la entidad, ¿no? Y van a ser pérdidas acumuladas cuando los resultados o acumulados positivos sean menores, ¿no?, a los resultados acumulados negativos. ¿Se entiende eso? Muy bien. Vamos ahora a este otro. Acá entramos ya por lo que una de las cosas que más les cuesta también, que no es fácil de comprender, y acá es donde yo les digo que es muy importante que ustedes tengan el estado de evolución a la mano y lo puedan ir mirando para ubicarse, porque todo esto está ahí, está estructurado ahí en el estado, ¿no? Fíjense que dice acá. Acá tenemos, dentro de los resultados acumulados, estamos hablando, si ustedes miran el estado de evolución del patrimonio neto, ¿no? Nosotros estamos analizando ahora todas las columnas, el nombre de los bonos que son los que están arriba. Fíjense, tenemos aporte de los propietarios dentro del estado de evolución, como primer gran rubro, y a la derecha tenemos los resultados acumulados, ¿no? Dentro de los aportes de los propietarios tenemos varias columnitas, una que dice capital, otra que dice ajuste de capital, otra que dice aportes irrevocables y otra que dice estimación, ¿sí? Dentro de los resultados acumulados tenemos tres grandes columnas.
Una que dice ganancias reservadas, otra que dice resultados no asignados, que es lo que vimos recién, ¿sí? Y otra que dice resultados diferidos. ¿Estamos? Dentro de las ganancias reservadas, ¿qué tenemos? Reserva legal. En el estado de evolución no están las tres columnitas, ¿no? No está la columnita de la reserva legal, del estatuto de la facultativa, dice reserva legal y dice otras reservas que son las otras dos, ¿no? Ahí vamos a manejar qué pasa con las otras dos. Y dentro de los resultados acumulados, ahí nos tenemos que posicionar ahora. Esto que vamos a ver ahora está dentro de la columna resultados no asignados, de ahí para abajo hasta llegar al saldo final del ejercicio. Porque el estado de evolución, ¿cómo se compone? Partimos a nivel horizontal, a nivel renglón, ya vimos las columnas. Ahora vamos a la izquierda. Vayan empezando a leer lo que dice a la izquierda. ¿Qué dice? Saldos al inicio del ejercicio de cada uno de los componentes de las columnas. ¿Cuáles son esos? Los saldos al cierre del ejercicio anterior. Se copian directamente, se toma el balance del ejercicio anterior y se copian los saldos finales del estado de evolución. ¿Sí? ¿Cuál es el renglón que sigue? ¿Qué dice? Los que no tienen, o los que no están viendo del aula o lo que fuera. ¿Qué es lo que dice? Modificación de saldos al inicio del ejercicio. Cuidado con eso, ¿no? Porque eso vamos a ver ahora, ¿no? Esa modificación de saldos al inicio del ejercicio es cuando la entidad tiene que hacer un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores. Ya vamos a ver este concepto. Es lo que ustedes van a escuchar nombrar como área. La sigla de esto, del ajuste del resultado de ejercicios anteriores, es el área. Es lo que conocemos como área, ¿no? Entonces, ahí en ese renglón, si es que hay que hacer un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, vamos a poner el ajuste a la altura de ese renglón, pero dentro de qué columna? De la columna de resultados no asignados. Ahí va a ir el ajuste. Porque si estamos hablando de ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿en qué columna del patrimonio están los resultados acumulados de ejercicios anteriores? ¿Dentro del capital? No. ¿Dentro de las ganancias reservadas? No. ¿Dentro de los resultados acumulados? ¿Está claro? Ahí vamos a hacer el ajuste, ahí lo vamos a mostrar el ajuste. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué dice después del ajuste? Saldos ajustados al inicio del ejercicio. Volvemos a trasladar lo que no está ajustado, repetimos el mismo importe, y en la columna resultados no asignados, si tenemos un área, vamos a poner el total. Lo que veníamos haciendo en el ejercicio anterior, más ese ajuste, que puede ser positivo o puede ser negativo, y vamos a determinar el nuevo saldo al inicio del resultado acumulado. ¿Está bien? Y de ahí en más, ¿qué les expliqué con la clase anterior? Todo lo otro que tiene el estado de evolución son los movimientos o los cambios que se produjeron en el patrimonio neto durante. ¿Sí? Y al último tenemos el saldo al cierre del ejercicio, donde vamos a totalizar todas las columnas, y ese es el total de los rubros al cierre del ejercicio. ¿Se entiende qué es lo que muestra el estado de evolución? Muestra el saldo al inicio, los ajustes de los áreas, si hubiera habido áreas, todo lo que pasó con el patrimonio durante el ejercicio, y al último que tenemos, el saldo al cierre del ejercicio. ¿Estamos? Entonces, en la columnita de la derecha que dice patrimonio neto al 31, supónganse, por decirles algo, al 31 de diciembre de 2024, es lo del ejercicio este. Y al lado, todos los estados contables tienen una columna comparativa, donde vamos a tener que poner las cifras, ¿no?, de cada estado, de cada rubro, al cierre del ejercicio anterior. Siempre lo vamos a estar comparando con el ejercicio anterior. Entonces, si ustedes van a esa columnita que dice patrimonio neto al cierre del ejercicio y van abajo al total, ese total, que es el total del patrimonio neto al cierre del ejercicio, es el mismo que ustedes tienen que ver en el estado de situación patrimonial, que sale por diferencia entre el total del activo y el total del pasivo. Eso tiene que coincidir, por supuesto. Si no coincide, algo está mal. Y hay que volver para atrás y revisar todo con ustedes. ¿Está claro? Bien, muy bien. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Es la parte del medio del estado de evolución del patrimonio neto. Todo lo que está con los saldos ajustados al inicio hasta llegar a los saldos al cierre, todo eso que pasa durante el ejercicio está ahí. Resumido, ¿no? Por eso fíjense, ¿qué dice? Miren, resultados acumulados al inicio del ejercicio.
¿no? Comprende qué cosa, los remanentes de ejercicios anteriores, los resultados acumulados que no se han distribuido en ejercicios anteriores, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? El ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Ahí está el área, ese es el área, el primer rengloncito, ¿no? Esos ajustes de resultados de ejercicios anteriores son, como dice acá, atribuibles a ejercicios anteriores, porque son resultados que erróneamente han sido mal determinados en el ejercicio anterior, por ejemplo. Por algún motivo, ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son atribuibles a ejercicios anteriores. No es que es un ajuste del resultado de este ejercicio, no, es de ejercicios anteriores. O del anterior o de anteriores inclusive, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros los reconocemos o los descubrimos o nos damos cuenta en este ejercicio que pasó eso. Por eso dice, reconocidos contablemente en este ejercicio, durante el ejercicio o al finalizar este ejercicio. ¿Se entiende? Por eso es que tenemos que hacer un ajuste contable, porque estamos descubriendo un error de determinación de algún resultado del ejercicio anterior y no tenemos por qué modificar el resultado de este ejercicio si es un error cometido en el ejercicio anterior o en ejercicios anteriores. Por eso tenemos que ajustar el resultado de los ejercicios anteriores, no que influya en este. ¿Está claro eso? Si no estamos no estamos realizando estamos interfiriendo en la comparabilidad que tienen que tener las cifras de los estados contables. Vamos a estar comparando cosas que no corresponden. Si nosotros hacemos influir eso en el resultado de este ejercicio, el resultado de este ejercicio no va a ser el real. ¿Y yo qué? ¿Lo voy a comparar así con el resultado del ejercicio anterior? Y no está bueno eso. ¿No es cierto? Bueno. ¿Se entiende más o menos mejor? Bueno. Ahora, ¿qué dice luego? Fíjense. Variaciones atribuibles al ejercicio, que es toda la parte del medio del estado de evolución. Esas son las variaciones que ya vamos a ver de qué tipo pueden ser. Hay variaciones permutativas del patrimonio neto y hay variaciones que son modificativas del patrimonio neto. Las permutativas, ¿qué van a hacer? ¿Qué efecto producen? Cambios dentro del patrimonio, como por ejemplo la desaplicación de la reserva. Se va a la reserva facultativa, pero lo que tenía la reserva facultativa va a otro rubro dentro del patrimonio, que es los resultados acumulados. ¿Se acuerdan? Bueno, esa es una variación permutativa. El quantum del patrimonio, el total del patrimonio no se va a modificar, va a seguir siendo igual. ¿Qué va a cambiar? Su composición. Porque la reserva facultativa ya no la voy a tener, ya antes la tenía, ¿no? En este ejercicio ya no la voy a tener y sí voy a tener de engrosado los resultados acumulados. ¿Se entiende eso? Esa es una variación modificativa. Y si no, puede haber otro tipo de variaciones del patrimonio que es modificativa. Ahí sí se va a modificar el quantum del patrimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando los socios decidan distribuir dividendos, ¿no? A los socios o a los propietarios, el patrimonio neto, ¿qué le va a pasar? Si yo estoy distribuyendo utilidades, la estoy sacando del patrimonio, va a disminuir. Esa va a ser una variación modificativa negativa del patrimonio neto. ¿Sí? Acá no va a haber variaciones permutativas, intersectoriales, olvídense. Acá las variaciones del patrimonio neto son de dos tipos. O son modificativas o son permutativas del patrimonio neto. ¿Sí? Cuidado, eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos hasta ahí? Eso significa las modificaciones que ustedes están viendo ahí. Luego, ¿qué tenemos? Las variaciones. Dice, además de las causas denunciadas por la NUA, que ya la vamos a ver en la diapositiva siguiente, ¿no? Acá lo que tenemos que ver la estructura, que es la que tiene en el Estado, por eso les digo que vean el Estado, ¿no? Además de las causas que denuncia la NUA, por las cuales puede variar el patrimonio neto, tenemos qué cosa, el resultado del ejercicio. En cada ejercicio va a aparecer un resultado nuevo, y si es ganancia va a aumentar el patrimonio, si es pérdida lo va a disminuir, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿De dónde se obtiene el resultado del ejercicio? De la cancelación del asiento de exposición, cancelación de las cuentas de ganancias y de pérdida, que es lo que me dijeron hace rato. ¿Sí? Y luego dice, o si no se trata de una ganancia, el resultado del ejercicio puede ser una pérdida y hay que absorber. Eso va a ser que el patrimonio neto
Bueno, ya vamos a ver qué pasa si se absorbe la pérdida. Hay una pérdida que me está disminuyendo, si yo la absorbo, va a seguir el patrimonio neto, pero va a cambiar la composición, ¿no? Es una relación monetaria, ¿no? Negativa, porque se va a reducir en serio el patrimonio. Estamos ahí. Vamos ahora a ver lo primero. ¿Qué tenemos acá? El primer concepto que vimos dentro del anterior. El área, o sea, el ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿no? Acá tenemos dos cosas, fíjense. Vamos a analizar cuál es el origen del área. ¿Por qué se puede producir un área? ¿Por qué nosotros vamos a tener que llegar a tener que hacer un ajuste contable ajustando el resultado de ejercicios anteriores? ¿No? Esa es una. Y la otra es el criterio de exposición que nos da la norma que nos dice dónde vamos a imponer ese área. Que ya más o menos lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿O los áreas de qué pueden provenir? ¿Cuál es el origen de las áreas? ¿Qué dice ahí? Son dos. ¿Qué dice? Corrección de errores, y ahí si quieren agregarle u omisiones, que no está puesto porque el error u omisión viene a ser casi como lo mismo. Es medio difícil que haya un error si no hay una omisión o al revés, ¿no? Pero ya, la norma habla de errores, no habla de omisiones, pero hay omisiones que dan origen a áreas. Por eso les digo, si quieren agregarlo para que se ubiquen mejor, lo pueden hacer. Errores u omisiones producidos ¿dónde? En ejercicios anteriores. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el ejemplo de un error o de una omisión que hayamos cometido en el ejercicio anterior? Dice acá, error de cálculo en la configuración del inventario. Al cierre de cada ejercicio, esto lo vamos a ver bien en detalle en la unidad que viene, que son tareas previas a la elaboración de los estados contables. Nosotros, antes de elaborar los estados contables, ¿qué tenemos que hacer? Cerciorarnos de que el saldo de cada una de las cuentas esté correcto, que sea real y que refleje la realidad de la empresa. Si no, no podemos armar los estados contables. No podemos decir, ya terminamos de contabilizar todas las operaciones de la empresa, ya terminamos, ahí nomás con los saldos que tenemos en el mayor, confeccionamos los estados contables. ¿Por qué? Hay que tener cuidado con las citas que uno pone en el estado contable. Es información contable, no es cualquier información, hay requisitos que debe cumplir la información contable que ustedes lo estudiaron en el inventario, no sé si se me acuerdan, son muchos, ¿no? Y esa información debe ser verdadera, debe estar acorde a la realidad, porque si no, para hacer falta, que vamos a repetir, y eso está penalizado por la ley. Ojo, ¿no? Que el contador se queda hace cómplice de eso, cuidado con eso. El responsable de la información contable es el administrador de la sociedad, es el órgano de la administración, ¿no? Pero el contador también puede ir junto con ese a la atención por un balance. Ojo con eso. No se puede poner en cualquier lado. Si uno no lo auditó, si uno no sabe que tiene ese balance, ¿no? Entonces, por eso es que esa información es importante que sea así, porque en base a esa información hay terceros que van a tomar decisiones. No solo los propietarios o los dueños de la empresa, sino terceros ajenos. Esos terceros ajenos tienen que poder confiar en la información de los estados contables de una empresa para poder tomar decisiones, ¿no? Por eso es que es tan importante. Entonces, en ese chequeo de toda la información antes de confeccionar los estados contables, yo me tengo que cerciorar de que el saldo que dice tener la cuenta de mercaderías en la contabilidad es correcto. ¿Cómo voy a comprobar yo que ese saldo contable es incorrecto? ¿Qué voy a tener que hacer? Un inventario, me tengo que ir a ver la mercadería contable de la contabilidad, eso es así. Primero la cuento físicamente, hago el recuento físico, igual que lo que hicieron con el arqueo, ¿no? Con el saldo de caja es lo que ustedes aprendieron a hacer con el arqueo. Yo de esa manera me cercioro que el saldo de caja es correcto. ¿Sí? Con el del banco, ¿qué hago? La consignación bancaria, al último día del ejercicio. Con la cuenta de mercadería, ¿qué hago? Tengo que hacer una toma de inventario, recuento cantidades, valorizo ese inventario según lo que las normas contables me dicen, cuál es la medición final de la cuenta de mercadería, que ya la vimos, y ese es el saldo correcto que yo tengo que poner ese balance. Y si yo descubro, ¿no? Ahora descubro, haciendo eso en este ejercicio, descubro que en el ejercicio anterior hubo un error en la determinación del inventario, ya sea porque me equivoqué al valorizarlo, me equivoqué al contarlo, no sé,
¿sí? Yo tengo que hacer un ajuste, porque sé que el inventario anterior estuvo incorrectamente determinado. Entonces, yo puedo haber sobrevaluado el inventario o lo puedo haber expresado con valor inferior, pero eso ha sido un error, que se lo puede notar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un ajuste. Ese ajuste puede ser positivo o puede ser negativo. Si yo sobrevalúo el inventario del ejercicio anterior, ¿cuál va a ser el ajuste? El saldo de la cuenta mercadería del ejercicio anterior lo sobrevalúo, está por un importe mayor al que debía haber estado. Tengo que disminuir el saldo de la cuenta mercadería del ejercicio anterior, ¿no? Entonces, acredito la cuenta mercadería y la contrapartida puede ser una cuenta que se llama ajuste de resultados. No, perdón. La cuenta va a ser diferencia de inventario, que en este caso, como va a tener el saldo de honor, es una pérdida. ¿Está bien? Bueno, esa pérdida, esa diferencia de inventario, yo no la puedo tomar como una cuenta de resultado de este ejercicio. ¿Por qué? Porque corresponde a la anterior. Es un error que yo cometí en el anterior. ¿Se entiende o no? Entonces, eso es un área, porque es un resultado, un error, un resultado que no está correctamente determinado en el ejercicio anterior. ¿Sí? Por eso dice error o omisión. Y ese es un ejemplo. ¿Qué otro error puedo haber cometido? Supónganse cuando hemos calculado las depreciaciones de los bienes de uso. ¿Me puedo haber equivocado de cálculo de una depreciación? Supónganse que yo tendría que haber depreciado un bien por, no sé, por decirles algo, no sé, por 100.000 pesos. ¿No? Un error que me estoy dando un error grosero con 100.000 pesos. Y yo viene y hice el asiento por 10.000 pesos. ¿Puede pasar o no? Bueno, ¿o no? ¿Puede pasar? Bueno, ¿qué hice en este caso? Compuse de menos una depreciación. El asiento que yo hice en ese momento fue depreciación rodado, supónganse, a depreciación acumulada rodado por 10.000 y correspondía que la haga por 100.000. Bueno, ese es otro tema. Y cuando yo voy a hacer ahora el cálculo de la depreciación del rodado, me doy cuenta que el año pasado cometimos un error. Lo tengo que corregir. Pero yo tengo que ajustar el resultado de la ejercicio anterior. No lo tengo que hacer. ¿Se entiende? Ese es el concepto del año. ¿Lo están entendiendo? Muy bien. Esa es una causa. ¿Cuál es la otra que dice ahí abajo? El efecto de los cambios realizados en la aplicación de las normas de medición. ¿Se acuerdan que la norma, que nosotros fuimos viendo, ¿no? Que la norma contable a veces nos daba alternativas de elección de cómo hacer las mediciones posteriores de los rubros? Por ejemplo, ahí dicen, ahí tienen una que ustedes la conocen y la van a entender perfectamente. ¿Qué es lo que dice? Cambios en la medición posterior ¿de quién? De los bienes de uso. Yo tenía dos alternativas de medición de los bienes de uso. O elegía el método del costo o elegía el método del revalúo. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿con qué trabajamos nosotros en la práctica? ¿Con cuál de los dos métodos trabajamos? Con el método del costo. Costo menos depreciación acumulada. De esa manera hemos medido los bienes de uso. Bueno, supóngase que la empresa viene aplicando ese método. Y en un año dice, bueno, no voy a aplicar más este método, yo voy a aplicar el método del revalúo. El método del revalúo significa darle el valor real que tiene los bienes de uso. Ahí voy a tener que contratar personas que sepan, ¿no?, ese tema, son personas que saben hacer ese tipo de mediciones, porque un inmueble que yo lo tengo registrado con el valor por el cual lo compré contablemente hace 15 años, hoy si yo lo quiero vender, el precio es totalmente diferente. Un revalúo significa darle el valor real que tienen hoy los bienes de uso que tiene la empresa. Entonces, ahí yo voy a tener diferencia en esa medición, ¿no? Y bueno, ese es un cambio de la aplicación de una norma contable de medición, por ejemplo. Y eso trae consecuencias contables. ¿Por qué? Porque los bienes de uso ahora van a pasar a tener un mayor valor. ¿Y yo qué hago con esa diferencia? Esa diferencia la norma contable me dice que tengo que hacer. Me dice que la tengo que mandar a una reserva por revalúo, y esa reserva por revalúo va a integrar el rubro ese que nos falta ver, que se llama resultado interno. No la puedo mandar a ganancia de uno, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. ¿Se entiende? Esas son las dos causas por las cuales yo puedo llegar a tener que hacer un ajuste de resultados del ejercicio anterior.
Ahora, sí. Muy bien. También puede ser, como dice acá, ¿no tu nombre? ¿También? Bueno, Carolina. Como dice Carolina, que yo también lo nombré en una clase de que no se acuerda, es cuando, por ejemplo, estimamos mal una previsión. ¿No? Cometemos un error al estimar una previsión y nos vamos a hacer ese ejercicio. ¿No? Entonces ahí también tenemos que corregir la previsión y un criterio yo les había dicho, ¿no? Es un criterio, no siempre es así. Es uno de los criterios que algunos autores dicen que eso corresponde a ser un área. Y hay otros autores que no, que dicen que no corresponde, que se tiene que tratar como resultado de este ejercicio. ¿Sí? Pero eso, bueno, hay que verlo, eso de todas maneras tienen que ir ustedes más adelante. Ahora, criterios de exposición. ¿Dónde muestro el área? Porque si estoy diciendo que yo no puedo modificar los resultados de este ejercicio, tengo que poder corregirlo de otra manera, ¿no? ¿Qué me dice la norma? Fíjense, tenemos que ponerlo en el estado de evolución del patrimonio neto. En el rengloncito, en el segundo renglón que dice ajuste a los saldos de inicio del estado de evolución del patrimonio neto, pongo el área en la columnita resultados acumulados. Si es positivo o es negativo. ¿Está bien? Ahí se expone el área. Ahora, cuidado, porque acá la norma dice, ¿no? O cuando corresponda en el estado que ustedes no van a estudiar este año tampoco, que es el estado del flujo efectivo. Porque muchas veces esa corrección de un resultado que corresponde al ejercicio anterior está relacionada con el efectivo. Por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si yo en el ejercicio anterior me olvidé de contabilizar el pago de un gasto? Supongamos un impuesto de sello que pagó en efectivo la empresa, lo pagó en efectivo el año pasado, y ese comprobante se traspapeó y no lo registré. ¿Entiendes? ¿O no? Que fue en efectivo. Eso me trae consecuencias en este ejercicio, porque el saldo de la cuenta caja que yo estimé el año pasado no está igual, porque me olvidé de contabilizar la salida del pago del impuesto de sello. ¿Sí? Entonces, es un área que a la vez me está afectando el efectivo de esta jugada. ¿Se entiende? Bueno, entonces cuando eso pasa, yo voy a tener que mostrar el área también en ese otro estado del estado de flujo de efectivo, porque yo tengo que partir del efectivo o equivalente al efectivo del ejercicio anterior para llegar al efectivo o equivalente al efectivo del cierre del ejercicio. Voy a tener que modificar el inicio. Eso quiere decir. Así como modifico el saldo inicial de los resultados acumulados, también puedo tener que llegar a modificar, si ese es el caso, el saldo de inicio del efectivo o equivalente al efectivo del estado de flujo. ¿Se entiende? Eso ustedes lo van a aprender a hacer en tercer año. Así que, tranquilo, pero el tema del ejemplo era para que lo entiendan. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice ahora en la parte de abajo? ¿Qué dice? No solamente tengo que hacer eso yo, de mostrar el área en el estado de evolución del patrimonio neto, sino que además la norma contable dice que tengo que corregir las cifras de los rubros del ejercicio anterior. ¿Qué les dije yo recién? En el estado de situación patrimonial, si ustedes miran el modelo, tiene dos columnas de informes. Una, la primera siempre, es la de este ejercicio. Y la de al lado, tengo que copiar las cifras del balance anterior. Eso lo tengo que hacer en el estado de situación patrimonial, en el estado de resultado, en el estado de evolución del patrimonio neto y en el estado de flujo efectivo. Siempre los estados contables son comparativos, ¿no? Entonces, si yo descubrí un error en el ejercicio anterior, en el ejemplo del inventario que les di primero, ¿no? Yo modifiqué el saldo de la cuenta de mercadería, ¿o no? Y tomé una cuenta de resultados que está en el área, ¿verdad? Bien. Ahora, como yo no puedo registrar esa diferencia en inventario que me cuenta los resultados de este ejercicio, tuve que poner la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Esa cuentita ajuste de los ejercicios anteriores era que muestro en el estado de evolución. Pero a la vez la norma me dice que corrija la información comparativa, a los efectos comparativos nada más. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? En el balance de situación patrimonial, en el rubro bienes de cambio, voy a tener que cambiar la cifra del rubro bienes de cambio.
Porque acuérdense que yo qué asiento tuve que hacer el área. Ajuste de resultados de ejercicios anteriores a mercaderías. Porque sobrevalore las mercaderías del ejercicio anterior. Entonces, si en el balance del ejercicio anterior dice que yo tengo mercadería por 20 millones de pesos, cuando en realidad eran 19 millones, ahora, ¿qué tengo que hacer en la columna comparativa en el rubro mercadería? No voy a poner 20 millones, voy a poner 19 millones. La tengo que ajustar a los efectos comparativos. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar el balance del ejercicio anterior. El balance del ejercicio anterior ya está aprobado, ya está presentado en el Consejo Profesional, yo no lo puedo modificar. ¿Se entiende, chicos? No lo puedo modificar, pero sí lo puedo hacer a los efectos comparativos en los estados contables de este ejercicio. ¿Se entiende eso? Entonces voy a tener el área del estado de evolución de este ejercicio, pero tengo que corregir el rubro bienes de cambio del ejercicio anterior. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Eso significa la exposición. Así se pone. No solamente poniendo el área del estado de evolución, sino corrigiendo la cifra del rubro que corresponda. En el caso que les dije, cuando cometí el error en la diferenciación de los bienes de uso, ¿qué rubro voy a corregir? Y bienes de uso. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien. Vamos lento, pero vamos bien. Sigamos. ¿Qué viene ahora? Las variaciones atribuibles al ejercicio. ¿Se acuerdan de este rengloncito que decía variaciones atribuibles? Bueno, esto es lo que dice la norma. ¿Cuáles son las variaciones que yo puedo encontrar dentro de ese patrimonio neto? ¿Qué es lo que puede haber pasado durante el ejercicio del patrimonio neto? Fíjense, dice, aportes irrevocables, ¿para qué? Dice ahí. Para absorber pérdidas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los aportes irrevocables en la clase anterior? Que yo podía tener aportes irrevocables, los socios podían hacer aportes irrevocables para aumentar el capital, para futura suscripción de acciones cuyo destino sea aumentar el capital, ¿se acuerdan? Pero también habían aportes irrevocables que los socios podían hacer con el destino de absorber pérdidas. Bueno, acá el que es para aumentar el capital no va, porque el que es para aumentar el capital, ¿dónde está? ¿En qué rubro va a estar? El aporte de los propietarios. ¿Sí? Acá vamos a ver el que me está afectando el resultado. Por eso son los aportes irrevocables para absorber pérdidas nada más, lo que yo considero acá. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Dice, la distribución de utilidades, porque ya vimos que cada vez que una sociedad distribuye utilidades, ¿qué le pasa al patrimonio neto? Disminuye, porque esas utilidades se van del patrimonio directamente. ¿Dónde van a parar? A mano de los socios, ¿no? Dice, transferencias a aportes de los propietarios. ¿Qué significa eso? Eso es una variación permutativa del patrimonio. Cuando, por ejemplo, yo destino parte de esas utilidades, ¿no?, a convertirse en capital. Decido que parte de las utilidades las voy a convertir en capital. Voy a aumentar el capital. Eso es transferencia de los resultados a aporte de los propietarios. Es un ejemplo. ¿Sí? Transferencia hacia y desde ganancias reservadas. El ejemplo de desafectación de la reserva que vimos. Cuando se va de la reserva y se va al resultado no asignado, cuando yo decido que una reserva la voy a desafectar como a la facultativa para aumentar el capital, para capitalizar eso. Sale de ganancias reservadas, sale de ganancias reservadas y va a parar ¿dónde? A aporte de los propietarios, porque se convierte en capital. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué más? Y de aporte de los propietarios a la ganancia reservada, ¿cuál sería? Cuando los aportes irrevocables de capital los convierto en capital, por ejemplo. Eso también es una variación permutativa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es otra? Transferencia desde resultados diferidos, que es el rubro que nos falta ver. Yo recién les di un ejemplo de lo que son los resultados diferidos, de un ejemplo que es cuando, por ejemplo, la empresa aplica el método de revalúo, ¿no? La diferencia esa de mayor valor que van a tener todos los bienes de uso, por ejemplo, va a ir a parar ahí, en ese rubro de resultados diferidos. Y la norma contable nos va a decir cuándo esos resultados diferidos yo de a poco los voy a mandar a resultados acumulados o a resultados del ejercicio. Eso es un tema más específico que no lo vamos a estudiar ahora, que ustedes lo van a estudiar más adelante, ¿sí? Pero ese sería el caso. Por eso habla de transferencia desde resultados diferidos.
cuando este resultado diferido se va disminuyendo y va para el resultado acumulado o el resultado del ejercicio. ¿Sí? Esa es otra modificación. Transferencias a aporte de los propietarios. Ahí estamos aclarando qué es lo que significa. Los resultados no asignados deberán transferirse a aporte de los propietarios cuando se capitalicen. Cuando los socios decidan capitalizar parte de la ganancia, ¿no es cierto?, convertirlas en capital, ¿no? Y eso obviamente tiene que quedar reflejado ¿dónde? ¿En dónde? Fíjense que son las ganancias. ¿Dónde deciden los socios qué hacer con las ganancias? En la asamblea. Eso tiene que estar reflejado en una asamblea, ¿verdad? Y luego tenemos transferencia base desde la ganancia reservada, que es cuando nosotros constituimos las reservas, cuando salen los resultados no asignados y va a pagar la ganancia reservada, ¿no? O cuando hay una desafectación de reservas, que es el movimiento al revés. Sale de la ganancia reservada y vuelve al resultado no acumulado. ¿Sí? Eso es lo que llamamos. Es eso. Vamos a la distribución de utilidades. Concepto. ¿Qué es la distribución de utilidades? Son los dividendos y otras distribuciones, porque no solamente hay dividendos, sino que ya sabemos que se llama distribución de utilidades en las sociedades que no son por acciones, ¿no? Entonces, por eso dice, los dividendos y otras distribuciones a los propietarios, dice acá, deben deducirse de los resultados no asignados. ¿Por qué? Porque ahí está dentro el resultado del ejercicio. ¿Se acuerdan? De ahí sale eso. Sale del resultado no asignado y se va. Si yo distribuyo dividendos, se va del patrimonio. El patrimonio neto disminuye. Es una variación modificativa. ¿Se entiende? Ahora fíjense lo que dice más abajo. Las ganancias no pueden distribuirse, que era lo que yo les comenté al principio, hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores, es lo que dice el artículo 71 de la ley. Ahora, acá hay algo muy importante. Hay un concepto que es el de los honorarios a los directores y síndicos de la sociedad. ¿Cómo se fija los honorarios que estas personas van a cobrar dentro de la sociedad con la tarea que desarrollan? Hay distintas maneras, ¿no? Pero, en definitiva, ¿quiénes son los que aprueban o los que dicen cuánto va a cobrar el director, cuánto va a cobrar el síndico, que son los miembros del órgano de control de la sociedad? Los socios, los propietarios. ¿Y dónde deciden eso? En la asamblea o reunión de socios, ¿verdad? Pero, ojo con esto, eso en definitiva el monto va a salir de ahí, ¿no? Van a decir, bueno, el monto por este año es tanto para los directores, tanto para los síndicos. Pero nosotros no podemos considerar eso como si fuese una distribución de resultados. Como por ejemplo, la constitución de la reserva legal, la constitución de la reserva estatutaria, la distribución de dividendos en efectivo, la distribución de dividendos en acciones, sí son decisiones donde se distribuye el resultado obtenido por la empresa. ¿Se entiende? Los honorarios al director y síndico, por más que esa decisión se tome en la asamblea, no tiene el carácter de una distribución de resultados. Ojo con eso. Porque si no, nosotros tendríamos que considerar eso dentro de la revolución. Sin embargo, su merced no está ese concepto, ¿no? Ese concepto de honorarios lo tenemos que considerar como un resultado más, como una evaluación más que tiene, así como le paga el sueldo al empleado de empresa, le tiene que pagar los honorarios al director y al síndico. ¿Está claro eso? Sí, el monto final se lo puede dividir en esa reunión de socios, pero no la consideramos como una distribución de resultados. Eso lo tiene que quedar claro. ¿Sí? Bien, y la lengua lo dice, ¿no? Así, con todas las letras, acá con el detalle. ¿Qué más? Vamos. ¿Qué pasa con esa distribución de dividendos? Fíjense, acá hay una comparación de cómo es eso en las sociedades por acciones y cómo es en las sociedades de personas. En las sociedades por acciones tiene lugar cuando la asamblea resuelve distribuir o repartir las utilidades entre los accionistas, ¿no? ¿Y qué dice más abajo? Es necesaria la declaración por parte de la asamblea de accionistas de un dividendo consistente en la entrega de, puede ser dividendos en efectivo, pueden ser distribuidos dividendos en especie o pueden ser distribuidos dividendos en acciones. En el caso que se distribuye dividendos en acciones, estamos aumentando el capital, ¿no? Bueno, eso es en las
sociedades por acciones. Ahora, en las sociedades de personas, en el resto de las sociedades de personas y en las SRL, que es una sociedad mixta, por eso lo ponemos por aparte, acá dice, no es necesaria la existencia, ¿no?, de que eso esté dispuesto en un acta de asamblea o en un acta de reunión de socios. No es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces en el contrato social de estas sociedades, ¿no?, ya se establece la distribución de dividendos a los socios, ¿no? Y en ese caso, como dice acá, los contratos pueden establecer que al final del periodo contable las utilidades se transfieran a las cuentas individuales de los socios. ¿Sí? Entonces, si eso ya está establecido de antemano en el contrato, no se va a decidir en una reunión de socios, porque ya está en el contrato. ¿Se entiende? Entonces, por eso muchas veces, ahora, si no está establecido en el contrato, lógicamente eso va a salir ¿de dónde? De la reunión de socios. Y vamos a tener que tener un acta de reunión de socios, donde diga eso. ¿Se entiende? Que se va a distribuir utilidades a los socios. Muy bien. Ahora, fíjense ahora. Acá hay otro cuadrito comparativo de los dividendos. Fíjense. Dice, dividendos, efectivo, especie o acciones. Dice, efecto contable, qué efecto contable provoca, ¿no? Y cuál es la variación patrimonial que ya le hemos venido analizando hace rato, ¿no? De esto ya estuvimos hablando. Fíjense, si el dividendo es en efectivo, ¿no?, el efecto contable, ¿cuál es? Cuando se reúna la asamblea de accionistas y decida la distribución de los dividendos en efectivo, ¿qué nace a partir de ese momento para la sociedad? Nace un pasivo de la sociedad a favor de quién? De los accionistas, de tenerle que pagar esos dividendos en efectivo. Entonces, ¿cuál va a ser el asiento contable? Ese es el tratamiento contable. Reconocer un pasivo, ¿cómo se va a llamar la cuenta? Dividendos en efectivo a pagar. Muy bien, ese es el pasivo en esa cuenta, ¿no? Y la contrapartida, ¿cuál va a ser? ¿De dónde salen los dividendos? De los resultados no asignados de esa cuenta. Ese va a ser el asiento que ustedes van a tener que hacer. ¿Qué tipo de variación tenemos ahí del patrimonio neto? Una variación de tipo modificativo. Muy bien. ¿Se entiende eso? Si los dividendos son en especie, hagamos el análisis. ¿Qué va a pasar? También vamos a tener que reconocer un pasivo. En este caso va a ser un pasivo de qué tipo. Ya no va a ser en moneda, en pesos, sino que va a ser en especie. Pero la cuenta va a ser dividendos en especie, ¿no? El pasivo. Ahora, ¿cuál es el rubro? Mi pregunta es, ¿cuál es el rubro al que pertenece esta cuenta de pasivo? Igual que la otra, dividendo en efectivo a pagar, ¿cuál es el rubro? A ver, ¿cómo? Deudas con partes relacionadas, ¿cuál? ¿Pero cuál de los dos pasivos? ¿En efectivo o en especie? ¿Eh? En efectivo. ¿Y el de dividendos en especie? ¿Dónde lo pones? ¿A qué rubro? Sigue siendo deudas con partes relacionadas por más que ustedes sepan. Porque es dividendos. ¿Se entiende? Es dividendo. Entonces el rubro va a seguir siendo deudas con partes relacionadas por más que se trate de un pasivo en especie. Cuidado con eso, que también nos podemos confundir. Porque podemos decir, no, el rubro es deuda en especie, no. Porque son dividendos. Por eso va como partes relacionadas. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Y si los dividendos son en acciones, bueno, ¿y qué variación voy a tener? Reconozco el pasivo y también la contrapartida va a ser resultados no asignados. Es una variación modificativa porque son dividendos, esas utilidades se van del patrimonio. ¿Está claro? Ahora, si son dividendos en acciones, lo que los socios deciden distribuir, ¿qué va a pasar ahí? Ahí yo tengo un pasivo, porque yo ¿qué cuenta voy a utilizar? ¿Qué asiento contable voy a hacer? ¿De dónde salen los dividendos? Dije siempre, ¿de dónde salen? De los resultados no asignados, porque ahí está el resultado del ejercicio, ¿cierto? Debito esa cuenta. ¿Y qué cuenta voy a acreditar? La cuenta dividendos en acciones. ¿Está claro? Porque dividendos en acciones. Ahora,
esa cuenta dividendos en acciones, ¿qué tipo de cuenta es? Si yo estoy distribuyendo dividendos en acciones, ¿qué es lo que va a recibir el socio? Acciones. Si el socio recibe acciones, ¿eso qué significa? Que la entidad está haciendo ¿qué cosa? Si hay nuevas acciones, ¿de dónde forman parte las acciones? Del capital. Ahí no hay una variación modificativa del patrimonio, porque sale de los resultados no asignados y ¿de dónde va a parar? A los aportes del propietario, va a parar al capital. Eso se transforma, esas ganancias distribuidas en acciones se transforman en capital. No se van no se van del patrimonio, quedan dentro del patrimonio, se van a transformar en capital. Entonces, la cuenta dividendos en acciones no es una cuenta de pasivo, es una cuenta de ¿qué? Del patrimonio neto. Cuidado con eso. ¿Estamos? ¿Se entiende por qué? Entonces, en ese caso, ¿yo qué tengo? Si sale de resultado no asignado y va a parar aporte de los propietarios, tengo una variación de qué tipo? Permutativa. No cambia el quantum del patrimonio, sí cambia la composición. El cambio es cualitativo, no cuantitativo. ¿Se entiende? Bien. Y luego dice, cuando pasa eso, que se distribuyen dividendos en acciones, es la capitalización de ganancias. Es lo que se llama capitalización de ganancias, se aumenta el capital. Se distribuyen nuevas acciones porque se aumenta el capital. Las ganancias dejan de ser ganancias y se transforman en capital. Eso es, el efecto. ¿Sí? Ahí está el ejemplito de un proyectito de esto que estamos viendo. Fíjense. Resultado del ejercicio, a resultado no asignado, dijimos que el primer asiento que hago yo el primer día del ejercicio. ¿Qué fecha tiene? Primero de enero, suponiendo que el ejercicio cierra el 31 de diciembre. ¿No? Acá la fecha cierra el 31 de diciembre. Acá está el ejemplo de cuando yo, cuando la entidad registra lo que los socios deciden en la asamblea de distribuir dividendos. Resultados no asignados a dividendos en efectivo a pagar, cuenta patrimonial del pasivo, rubro, deudas con partes relacionadas. A dividendos en acciones, cuenta de patrimonio neto, muy bien, que pertenece a qué rubro. Aporte de los propietarios y dentro de los aportes de los propietarios el rubro es capital. Yo voy a poner la columna de capital. Porque no es ni ajuste de capital, ni prima de emisión, ni aporte de rubro, es capital. ¿Sí? ¿Se entiende? Y luego fíjense ¿qué tenemos ahí? Cuando ya se hace efectivo el pago o cancelo el pasivo, dividendos en efectivo va a pagar a banco XX, si se paga por transferencia o como sea, ¿no? Y en el otro caso, dividendos en acciones. ¿En qué se transforma? En capital. Porque ya la empresa hace los trámites legales correspondientes, ya puede emitir nuevas acciones y se la entrega a los accionistas en carácter de dividendo, que llaman nuestro capital. ¿Sí? Muy bien. Último, absorción de pérdidas. Vamos a la absorción de pérdidas. La legislación dice, nuestra legislación permite que las pérdidas sufridas por la sociedad sean absorbidas mediante la reducción de otros rubros del patrimonio. Y sí, vamos a tener que absorber las pérdidas con los otros rubros del patrimonio. Entre esos, ¿cuáles estaban? Para absorber las pérdidas, que vimos hace rato. Las reservas, ¿no es cierto? Todas las podíamos utilizar para absorber pérdidas. Bueno, ahora dice acá, fíjense, dispuesta por decisión de asamblea o reunión de socios. La absorción de pérdidas tiene que estar dispuesta por eso, en la reunión de socios, ¿no? O en la asamblea de socios, de accionistas. ¿Está claro? O sea que ahí, ¿qué voy a tener de constancia? Un acta de asamblea o un acta de reunión de socios. ¿Vamos? Dice acá, la absorción es obligatoria. Cuando las pérdidas insumen las reservas, todas las reservas, y el 50% del capital. Sí o sí, ante esa situación, hay que absorber las pérdidas. Y por ende, vamos a reducir el capital en un 50%. Ahí la sociedad está en una situación bastante crítica y complicada. ¿Está claro? Porque se está reduciendo el capital. El capital tiene que estar ahí, tratar de que esté inalterable el capital, o a lo sumo aumentarlo. Pero ya cuando se va reduciendo el capital ya es una situación importante, ¿no? Entonces, por eso la ley dice, cuando esta situación es así, cuando la pérdida, el monto de la pérdida, vemos que se lleva todas las reservas, más el 50% del capital, hay que absorber no hay otro. ¿Sí? Si las pérdidas no encuadran en la disposición anterior, en lo que dijimos anteriormente,
los socios no se encuentran obligados a realizar aportes o a darle otro tratamiento. No están obligados a absorber la pérdida en un ejercicio que recién se produce. Pueden posponerla para el ejercicio siguiente. Pero si se da la situación que vimos del 50% del capital, sí o sí estamos hablando. No hay otro. ¿Sí? Ahora dice, el orden de afectación que da la ley. La ley no nos da un orden específico, solo nos dice que, fíjense, dice, cuando dice la ley, la absorción es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas. ¿A qué está poniendo en primer lugar? A las reservas. Y luego, el 50% del capital está poniendo en segundo lugar el capital. El capital es lo último que se toca. ¿Está claro? Entonces, el orden de absorción de la ley es este. Siempre, primero reserva, así en términos generales, reserva primero, luego capital. ¿Está claro? Bueno, pero, fíjense, este orden ustedes lo tienen que aprender. Porque este orden es un orden de afectación, ¿no? En general, que sale de otra disposición que es la, ¿cómo se llama? La de personas jurídicas, ¿no? Que eso después lo van a aprender ustedes bien. Pero el orden establecido así bien prioritariamente debido a esa disposición reglamentaria, ¿no? De la Inspección General de Personas Jurídicas que existe en Buenos Aires y que acá sería Fiscalía de Estado, digamos, ¿no? Esa disposición dice y da exactamente este orden, malos usos y costumbres, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el orden? Si tenemos resultados acumulados sin distribuir, es lo primero que vamos a utilizar. Por eso dice el primero, resultados asignados. Luego tenemos las tres reservas. ¿A cuál vamos a echar mano primero? A la facultativa, en segundo lugar a la estatutaria y en último término la reserva legal que ha sido constituida para eso. ¿Está claro? ¿Se acuerdan? De la finalidad de constitución. Y luego ya nos vamos al rubro capital, ya nos vamos al aporte de los propietarios. ¿Qué vamos a tocar primero? Las primas de emisión. En último lugar, los aportes irrevocables, porque esos aportes irrevocables, si están ahí, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de esos aportes irrevocables? Convertirse en capital. Es como si ya fuera capital. Si esos aportes irrevocables están en el patrimonio neto, es porque los socios ya hicieron la integración, porque la Asamblea de Accionistas los aprobó, ¿se acuerdan que era el requisito? Si la Asamblea de Accionistas no aprueba los aportes irrevocables, yo no los puedo poner en el patrimonio neto. ¿Dónde van? ¿Dónde dijimos que van? Van al pasivo. Es un pasivo, porque hay que devolvérselo a los socios. Así de simple. ¿Se entiende? Entonces, eso si está ahí en el patrimonio neto, es porque ya es capital y está esperando que termine el trámite legal para convertirse en capital, nada más. ¿Sí? Y por último, recién, el ajuste de capital y el capital. En la cifra del capital que tiene que mantenerse por valor nominal en el Estado, ¿no es cierto? Porque así lo pide la ley, es lo último que se paga. Este es el orden. Así que eso van a ser ejercicios de esto. El orden se lo tienen que saber. ¿Sí? Luego vamos a... ¿Qué más dice acá? Bueno. Y acá tienen un ejemplito, véanlo porque es fácil, ¿no? Nada más. Y después del reconocimiento, que es lo que dice la Asamblea, a partir de la fecha de Asamblea, que son todas estas decisiones. Esa va a ser la fecha en la que vamos a reconocer todos los componentes del patrimonio. ¿Se entiende? Y el último concepto, que es el de los resultados diferidos, es lo que ya charlamos. Leanlo, es lo que ya les expliqué y el ejemplo que les di con el tema del revalúo de los bienes de uso. ¿Sí? Cualquier duda, me preguntan la clase que tengo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nos vemos.